Madre viuda con 5 hijos. Fue abandonada a morir de hambre, hasta que Ranchero dijo, no en mis tierras. El sol de agosto caía implacable sobre el sendero polvoriento que serpenteaba entre los cactus y las rocas rojizas del territorio de Arizona. Margaret O'Sullivan ajustó el pañuelo que cubría su cabello castaño, ya empapado de sudor, mientras cargaba en brazos al pequeño Michael, de apenas 2 años. Sus pasos eran lentos y trabajosos, como los de alguien que ha caminado demasiado tiempo sin descanso suficiente. «Mamá, tengo sed», murmuró Patrick, su hijo de 6 años, tirando débilmente de la falda rasgada de su madre. Sus labios estaban agrietados y sus mejillas, antes sonrosadas, ahora mostraban la palidez del agotamiento. Margaret se detuvo y miró hacia atrás. Tommy, su hijo mayor de 12 años, ayudaba a las gemelas Sarah y Mary, de 9 años, que arrastraban los pies por el sendero. Sus pequeñas caras estaban sucias de polvo y lágrimas secas. Toda la familia llevaba la misma ropa desde hacía una semana, manchada de tierra y desgastada por el viaje interminable. «Lo sé, mi amor», respondió Margaret con voz ronca, tratando de sonar tranquilizadora mientras sentía cómo se le partía el corazón. «Solo un poco más. Debe haber agua por aquí cerca». Pero en su interior, Margaret sabía que estaba mintiendo. Habían terminado su última gota de agua esa mañana, y la cantimplora de hojalata que colgaba de su cintura no había contenido más que unas pocas gotas durante los últimos 3 días. El poco dinero que habían logrado reunir después del funeral de Sean se había agotado hacía una semana, gastado en pan duro y leche agria en el último pueblo que habían atravesado. El viento caliente del desierto levantó una pequeña nube de arena que hizo toser al bebé Michael. Margaret lo acunó contra su pecho, sintiendo cómo los huesos de sus propias costillas se marcaban cada vez más a través de su blusa. Había estado dando la mayor parte de su comida a los niños, y su cuerpo comenzaba a resentir la falta de alimento. «Mamá», dijo Tommy, acercándose con la determinación que solo un niño forzado a madurar demasiado pronto puede mostrar, «déjame cargar a Michael un rato. Tú necesitas descansar». Margaret miró a su hijo mayor, viendo en sus ojos verdes los mismos destellos de determinación que había admirado en su difunto esposo. Tommy había crecido mucho en los últimos meses, no solo en estatura, sino en responsabilidad. Después de la muerte de Sean en el derrumbe de la mina, Tommy había tratado de convertirse en el hombre de la familia, trabajando en pequeños empleos cuando podía encontrarlos, siempre tratando de proteger a sus hermanas menores. «Estoy bien, cariño», mintió Margaret, aunque sus brazos temblaban por el esfuerzo de cargar al bebé. «Tú cuida de las niñas». Sarah, una de las gemelas, comenzó a llorar en silencio. Era la más sensible de los 5, y Margaret podía ver que la niña estaba comenzando a comprender la gravedad de su situación. Mary, por el contrario, mantenía una expresión determinada similar a la de Tommy, pero Margaret notaba cómo sus pequeñas piernas temblaban con cada paso. El paisaje a su alrededor era vasto y aparentemente infinito. Montañas distantes se alzaban como gigantes silenciosos bajo el cielo azul intenso, mientras que cactus saguaro se erguían como centinelas solitarios en el desierto. El aire estaba lleno del aroma seco de la salvia y el polvo, mezclado ocasionalmente con el olor distante de algún animal del desierto. Margaret recordó vívidamente el día en que todo había comenzado a desmoronarse. Sean había salido esa mañana para su turno en la mina, pesándola en la frente como siempre hacía, prometiéndole que pronto tendrían suficiente dinero ahorrado para comprar esa pequeña granja de la que siempre habían hablado. «Solo unos meses más, Maggie», le había dicho usando el apodo cariñoso que solo él utilizaba. «Y entonces los niños podrán correr en su propio patio, y tú tendrás tu jardín de verduras». Pero Sean nunca regresó a casa esa noche, ni la siguiente, ni nunca más. El capataz de la mina había llegado a su pequeña casa de adobe 3 días después, con el sombrero en las manos y una expresión sombría. «Lo siento mucho, señora O'Sullivan», había dicho con voz áspera. «Hubo un derrumbe en el túnel número 3. Sean, bueno, no sufrió». Margaret había sentido como si el mundo se detuviera en ese momento. Sean, su compañero desde que tenía 17 años, su roca, su amor,
El padre de sus 5 hijos había desaparecido para siempre, y con él no solo se había ido su corazón, sino también su sustento y su seguridad. La compañía minera había ofrecido una pequeña compensación, pero apenas había alcanzado para pagar el funeral y algunas deudas pendientes. El propietario de la casa que alquilaban les había dado una semana para encontrar el dinero del alquiler o abandonar la propiedad. Margaret había buscado trabajo desesperadamente, pero en una ciudad minera donde las mujeres solteras eran vistas con desconfianza y las viudas con 5 hijos eran consideradas una carga, no había encontrado nada. No podemos mantener a alguien que va a faltar cada vez que uno de sus hijos se enferme, le había dicho el dueño de la tienda general cuando ella había suplicado por trabajo. Necesitamos empleados confiables, no caridades. Así había comenzado su éxodo. Primero habían vendido todo lo que tenían de valor, los anillos de boda de Margaret, la herramienta de trabajo de Sean, incluso los pocos juguetes de los niños. Después habían empacado lo poco que podían cargar, y habían comenzado a caminar hacia el oeste, con la esperanza de encontrar trabajo en alguna de las ciudades más grandes. Pero el dinero se había acabado más rápido de lo esperado, y los trabajos eran escasos. En cada pueblo que visitaban la historia era la misma. No había lugar para una mujer con 5 hijos pequeños. La gente los miraba con una mezcla de lástima y molestia, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de que la vida podía ser cruel e impredecible. «Mamá, no puedo caminar más», susurró Mary, deteniéndose completamente. Sus pequeñas piernas finalmente habían cedido bajo el agotamiento. Margaret se detuvo y miró a sus hijos. Patrick se había sentado en una roca, respirando con dificultad. Sarah lloraba en silencio mientras se aferraba a la mano de Tommy. Michael gimoteaba débilmente en sus brazos, demasiado débil incluso para llorar apropiadamente. El pánico comenzó a apoderarse de Margaret. Estaban en medio de la nada, sin agua, sin comida, sin refugio. El sol comenzaría a ponerse en unas pocas horas, y las noches del desierto podían ser peligrosamente frías. Había escuchado historias de familias enteras que habían perecido en el desierto, víctimas de la sed, el calor o los animales salvajes. «Dios mío», murmuró, cerrando los ojos y apretando al bebé contra su pecho. «Por favor, ayúdanos. No permitas que mis hijos mueran así». Tommy se acercó a ella y le puso una mano pequeña pero reconfortante en el brazo. «Mamá, vamos a estar bien. Papá siempre decía que Dios cuida de las familias que se cuidan entre sí». Margaret abrió los ojos y miró a su hijo mayor, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor al ver tanta madurez en alguien tan joven. Tommy tenía razón. Sean siempre había sido un hombre de fe, y había criado a sus hijos para que creyeran que incluso en los momentos más oscuros, había esperanza. «Tienes razón, cariño», dijo Margaret, encontrando fuerzas de algún lugar profundo dentro de ella. «Vamos a encontrar agua y refugio. Solo tenemos que seguir adelante un poco más». Ayudó a Mary a ponerse de pie y reorganizó la carga entre ella y Tommy. Patrick tomó la mano de Sarah, y juntos reanudaron su lenta marcha por el sendero polvoriento. Cada paso era un acto de fe, una oración silenciosa por un milagro que parecía cada vez más improbable. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar gradualmente. Los cactus se volvieron más dispersos, y aparecieron algunos árboles de mezquite proporcionando pequeñas manchas de sombra. A lo lejos, Margaret creyó ver algo que hizo que su corazón se acelerara. Postes de cerca de madera. «Tommy, ¿ves eso?», preguntó, señalando hacia adelante. Tommy entrecerró los ojos bajo el sol brillante. «Parece una cerca, mamá. Eso significa que debe haber un rancho cerca». Por primera vez en días, Margaret sintió un destello de esperanza real. Un rancho significaba agua, posiblemente comida, y tal vez, solo tal vez, personas dispuestas a ayudar a una familia en apuros. Aceleraron el paso tanto como sus cuerpos agotados les permitían. Los postes de la cerca se hicieron más claros, y pronto pudieron ver que se extendían hacia ambos lados por millas. Era claramente una propiedad grande, probablemente de ganado. Siguieron la cerca durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente vieron una abertura, una gran puerta de hierro forjado con las palabras «Rancho Esperanza»,
trabajadas en el metal. Más allá de la puerta, un camino de tierra se dirigía hacia un grupo de edificios en la distancia. Margaret se detuvo en la entrada, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué dirían los dueños del rancho cuando vieran a una familia de vagabundos en su propiedad? ¿Los echarían inmediatamente? ¿O podrían mostrar algo de compasión cristiana? ¿Entramos, mamá?, preguntó Tommy notando su vacilación. Margaret miró a sus 5 hijos. Tommy con su rostro decidido pero joven, las gemelas aferradas una a la otra, Patrick tambaleándose de cansancio, y Michael casi inconsciente en sus brazos. No tenían alternativa. Si no encontraban ayuda pronto, no sobrevivirían otra noche en el desierto. Sí, dijo con determinación. Entramos. Cruzaron la puerta del rancho Esperanza, sin saber que estaban a punto de encontrar mucho más que refugio temporal. Estaban a punto de encontrar un hogar, una segunda oportunidad en la vida, y posiblemente, el amor que Margaret había pensado que había perdido para siempre junto con Sean. El camino de tierra serpenteaba entre pequeños arbustos y cactus ocasionales, pero Margaret notó que la vegetación aquí era más abundante que en el desierto que habían atravesado. Había signos claros de que esta tierra era cuidada y trabajada, cercas bien mantenidas, bebederos para el ganado, y en la distancia, el sonido reconfortante de agua corriendo. Mientras se acercaban a los edificios principales del rancho, Margaret pudo ver que era una operación considerable. Había un establo grande, varios corrales, una casa de adobe de 2 pisos con un porche amplio, y varias estructuras más pequeñas que probablemente servían como almacenes y viviendas para los trabajadores. Pero fue la figura de un hombre alto cerca del establo lo que llamó su atención. Incluso a distancia podía ver que era imponente, con hombros anchos y una postura que hablaba de años de trabajo duro bajo el sol del desierto. Cuando los vio acercarse, se enderezó y comenzó a caminar hacia ellos con pasos decididos. Margaret sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, no solo por el cansancio sino por la incertidumbre. En unos momentos, sabría si habían encontrado salvación, o si serían rechazados una vez más. El destino de la familia O'Sullivan estaba a punto de cambiar para siempre. William Harrison había estado reparando una sección dañada de la cerca del corral cuando vio las figuras moviéndose lentamente por el camino principal de su rancho. Al principio pensó que podrían ser algunos de sus trabajadores regresando temprano de la ciudad, pero mientras se acercaban, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La forma en que caminaban, lenta e irregular, le recordó a los animales heridos que había visto a lo largo de los años. Bill dejó caer el martillo y se limpió las manos en su pantalón de cuero mientras caminaba hacia los extraños. Era un hombre de 35 años, alto y de constitución fuerte, con el cabello castaño oscuro que comenzaba a mostrar algunas canas prematuras en las sienes. Su rostro, curtido por años de sol y viento del desierto, mostraba líneas de expresión que hablaban tanto de risa como de preocupación. Sus ojos azul grisáceo tenían la capacidad de ser tanto gentiles como duros, dependiendo de la situación. Mientras se acercaba, pudo distinguir mejor al grupo. Una mujer joven cargando lo que parecía ser un bebé, seguida por 4 niños de diferentes edades. Todos estaban obviamente agotados, sus ropas polvorientas y rasgadas, sus movimientos lentos y trabajosos. La mujer levantó la vista cuando lo vio acercarse, y Bill pudo ver la mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «Buenos días», dijo Bill, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su voz era profunda pero gentil, modulada por años de tratar tanto con animales nerviosos como con personas necesitadas. «¿Puedo ayudarlos en algo?» Margaret se detuvo completamente, sintiendo cómo sus piernas temblaban no solo por el cansancio, sino también por los nervios. El hombre frente a ella era imponente, pero no amenazante. Había algo en su postura y en el tono de su voz que sugería que, a pesar de su tamaño, no era alguien a quien temer. «Señor», comenzó Margaret, su voz ronca por la sed y el agotamiento. «Soy Margaret O'Sullivan y estos son mis hijos. Hemos estado viajando durante días y...» Su voz se quebró ligeramente. «No tenemos agua ni comida. Si pudiera por favor darnos un poco de agua,
Le pagaré cuando tenga dinero, se lo prometo. Bill observó más cuidadosamente al grupo. La mujer era joven, probablemente menor que él, con cabello castaño que había visto mejores días y ojos verdes que hablaban de una belleza que la adversidad no había logrado opacar completamente. Pero lo que más lo impactó fue el estado de los niños. El mayor, un muchacho de tal vez 12 años, trataba de mantenerse erguido y fuerte, pero Bill podía ver el temblor en sus piernas. Las dos niñas más pequeñas se aferraban una a la otra, sus rostros pálidos y sus labios agrietados. Un niño pequeño se tambaleaba visiblemente, y el bebé en los brazos de la mujer parecía apenas consciente. «Señora O'Sullivan», dijo Bill con firmeza pero gentileza, «puede guardar su dinero. En mi rancho el agua es gratis para cualquiera que la necesite». Se dirigió rápidamente hacia el pozo cercano, donde había un cubo y una taza de hojalata. Bombeó agua fresca y fría, llenó la taza y regresó hacia la familia. Se la ofreció primero a Margaret. «Beba despacio», le advirtió. «Han estado sin agua por mucho tiempo, ¿verdad?». Margaret tomó la taza con manos temblorosas y bebió pequeños sorbos, sintiendo cómo el agua fresca aliviaba su garganta reseca. Después de unos pocos sorbos, se la pasó a Tommy. «Dale un poco a cada uno de tus hermanos», le dijo en voz baja, «pero solo sorbos pequeños como el señor dice». Bill observó mientras los niños compartían el agua, notando cómo el mayor se aseguraba de que cada uno de sus hermanos menores bebiera antes que él. Era evidente que esta familia había aprendido a cuidarse mutuamente, lo cual hablaba bien de la crianza que habían recibido. «¿Cuándo fue la última vez que comieron?», preguntó Bill, aunque por el estado de ellos ya sospechaba la respuesta. «Hace 2 días», admitió Margaret bajando la mirada con vergüenza. «Teníamos un poco de pan duro, pero se terminó ayer por la mañana». Bill sintió una familiar punzada en el pecho, la misma que había sentido años atrás cuando encontró a un potro abandonado y moribundo en su propiedad. Era una mezcla de compasión y determinación que había aprendido a no ignorar. «¡Esperanza!», gritó hacia la casa principal. «Ven acá, por favor». Una mujer mexicana de mediana edad salió de la casa, secándose las manos en su delantal. Esperanza García había sido el ama de llaves y cocinera del rancho durante los últimos 10 años. Desde poco después de que Bill se hiciera cargo de la propiedad. Era una mujer sabia y maternal, que había ayudado a Bill a superar su propia pérdida años atrás. «¿Sí, señor Bill?», preguntó Esperanza, pero su pregunta se convirtió en una exclamación de preocupación cuando vio a la familia. «Ay, Dios mío, ¿qué les pasó a estos pobres niños? Han estado viajando sin comida ni agua», explicó Bill. «¿Podrías preparar algo suave para ellos? Sus estómagos probablemente no pueden manejar comida pesada ahora mismo». «Por supuesto», respondió Esperanza inmediatamente, acercándose a Margaret con expresión maternal. «Vengan a la casa. Tengo caldo de pollo caliente y pan fresco. Y hay una habitación donde pueden descansar». Margaret sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas polvorientas. «No sé cómo agradecerles», murmuró. «Han sido tan amables». «No hay nada que agradecer», interrumpió Bill gentilmente. «Es lo que cualquier persona decente haría». Esperanza tomó la mano de Sara, una de las gemelas, y comenzó a guiar a la familia hacia la casa. «Primero los bañaremos», dijo con determinación maternal. «Luego comerán, y después dormirán. Todo lo demás puede esperar hasta mañana». Bill caminó junto a ellos, llevando en brazos al pequeño Patrick, quien había comenzado a tambalearse peligrosamente. El niño era ligero, demasiado ligero para un chico de su edad, y Bill sintió crecer su preocupación y su determinación de ayudar a esta familia. La casa principal del rancho Esperanza era espaciosa y cómoda, construida en el estilo adobe tradicional pero con toques que hablaban del buen gusto y la prosperidad moderada. Las paredes gruesas mantenían el interior fresco incluso en el calor del día, y las ventanas grandes permitían que entrara mucha luz natural. Esperanza los condujo a una habitación grande en la planta baja que obviamente había sido diseñada para huéspedes. Había 2 camas grandes con colchones gruesos y mantas limpias, una cómoda de madera tallada y una ventana que daba vista a un pequeño jardín donde crecían vegetales y hierbas. «Esta será su habitación mientras estén aquí», dijo Esperanza con firmeza, como si no hubiera posibilidad de discusión. «Ahora, señora O'Sullivan, venga conmigo».
Vamos a conseguirle ropa limpia para usted y los niños, y después van a comer. Margaret se volvió hacia Bill, quien había estado observando silenciosamente desde la puerta. Señor Harrison, comenzó, no podemos aceptar tanta generosidad sin dar algo a cambio. Puedo trabajar, puedo cocinar, limpiar, cuidar animales, lo que sea necesario. Bill estudió su rostro, viendo la determinación y el orgullo que brillaban a través del cansancio. Reconoció esa expresión. Era la misma que él había tenido cuando, años atrás, había estado en una situación desesperada y alguien le había ofrecido ayuda. Señora O'Sullivan, dijo con voz suave pero firme, ahora mismo lo único que necesito que haga es cuidar de sus hijos y recuperar fuerzas. Ya hablaremos de trabajo cuando esté mejor. Tommy se acercó a su madre y le tiró suavemente de la manga. Mamá, susurró, ¿podemos confiar en ellos? Margaret miró a su hijo mayor, viendo en sus ojos la misma cautela que había desarrollado después de tantos rechazos y decepciones. Después miró a Bill y a Esperanza, estudiando sus rostros, buscando signos de engaño o intenciones ocultas. Pero todo lo que vio fue compasión genuina y una determinación de ayudar que parecía sincera. Creo que sí, cariño, respondió suavemente. Creo que podemos. Las siguientes horas pasaron como en un sueño para Margaret. Esperanza demostró ser tan eficiente como maternal, organizando baños calientes para todos los niños, encontrando ropa limpia que, aunque no les quedaba perfectamente, estaba en mucho mejor estado que la que habían estado usando. Margaret se bañó después de sus hijos, sintiendo cómo el agua caliente lavaba no solo la suciedad y el polvo del camino, sino también algo del cansancio y la desesperación que había estado cargando. La ropa que Esperanza le había proporcionado era un vestido sencillo de algodón azul, que había pertenecido a la esposa de un trabajador del rancho, que se había mudado el año anterior. Le quedaba razonablemente bien, y por primera vez en semanas, Margaret se sintió como una mujer respetable en lugar de una vagabunda. Cuando bajó a la cocina, encontró a sus hijos sentados alrededor de una gran mesa de madera, comiendo lentamente cuencos de caldo de pollo con vegetales. Sus rostros, ahora limpios, mostraban colores más saludables, y por primera vez en días, Margaret los vio sonreír. «Mamá», exclamó Mary, una de las gemelas, «el caldo está delicioso, y Esperanza dice que hay pan con mantequilla». Margaret se sentó en la silla vacía que Esperanza había preparado para ella, y pronto tuvo su propio cuenco de caldo humeante frente a ella. El primer sorbo fue casi celestial. Había olvidado lo que se sentía comer algo verdaderamente nutritivo y sabroso. Bill entró a la cocina cuando estaban terminando de comer. Se había cambiado de ropa de trabajo, y ahora llevaba una camisa limpia y pantalones sin polvo, aunque Margaret notó que seguía usando sus botas de trabajo, como si estuviera listo para volver al trabajo en cualquier momento. «¿Cómo se sienten?», preguntó, dirigiéndose principalmente a Margaret pero incluyendo a los niños con su mirada. «Como si hubiéramos renacido», respondió Margaret honestamente. «No sé cómo podríamos agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros». Bill se sentó en una silla al final de la mesa, sus ojos serios pero gentiles. «Señora O'Sullivan, si no es demasiado personal preguntarlo, ¿qué los trajo a esta situación? No parece que siempre hayan sido, bueno, viajeros». Margaret sintió un nudo en la garganta al recordar todo lo que había llevado a este momento. Tommy se acercó instintivamente a ella como si sintiera su dolor. «Mi esposo murió hace 3 meses», comenzó con voz suave. «Sean O'Sullivan. Trabajaba en las minas de cobre cerca de Tucson. Hubo un derrumbe y él se detuvo respirando profundamente antes de continuar. Después de su muerte perdimos nuestra casa. No pude encontrar trabajo que pagara lo suficiente para mantener a 5 niños. Pensé que si viajábamos hacia el oeste tal vez encontraríamos mejores oportunidades». Bill asintió lentamente, reconociendo la historia que había escuchado demasiadas veces. El territorio era duro, especialmente para las mujeres solas con familias que mantener. «¿Tienen familia en algún lugar?», preguntó gentilmente. Margaret negó con la cabeza. «Sean y yo vinimos de Irlanda cuando éramos muy jóvenes. Su familia murió en el barco durante el viaje, y la mía. Bueno,
No aprobaron nuestro matrimonio. No hemos tenido contacto en años. Entiendo, dijo Bill, y Margaret pudo ver en sus ojos que realmente entendía, como si él también hubiera experimentado pérdida y soledad. Esperanza, que había estado limpiando discretamente mientras ellos hablaban, se acercó a la mesa. Señor Bill, dijo con la confianza de alguien que había trabajado para él durante años. Estos niños necesitan dormir. Ha sido un día muy largo para ellos. Bill asintió. Tienes razón, como siempre. Se dirigió a Margaret. Señora O'Sullivan, ustedes pueden quedarse aquí esta noche. Mañana hablaremos sobre lo que viene después. Margaret sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué significaba lo que viene después? ¿Los dejaría quedarse unos días más antes de enviarlos de vuelta al camino? ¿O había algo más en mente? Tommy, que había estado observando cuidadosamente toda la interacción, habló por primera vez desde que habían entrado a la casa. Señor Harrison, dijo con la seriedad de alguien mayor que sus 12 años, prometo que trabajaré duro para pagar su amabilidad. Puedo hacer muchas cosas y aprendo rápido. Bill miró al muchacho, viendo en él una determinación y una madurez que le recordaron a sí mismo a esa edad. Tommy, ¿verdad? El niño asintió. Tommy, aprecio tu oferta, y estoy seguro de que eres un trabajador duro, pero por ahora tu trabajo es ser un niño y ayudar a tu madre a cuidar de tus hermanos menores. Pero señor, insistió Tommy, no queremos ser una carga. Y no lo son, respondió Bill con firmeza. En este rancho, creemos que las familias se cuidan entre sí, y a veces eso significa que los vecinos se cuidan entre sí también. Margaret sintió lágrimas formándose en sus ojos nuevamente. Había pasado tanto tiempo sintiendo que ella y sus hijos eran una carga, un problema que nadie quería, que la gentileza simple y directa de este hombre la conmovía profundamente. Esperanza comenzó a guiar a los niños hacia su habitación, y Margaret se levantó para seguirlos, pero en la puerta se detuvo y se volvió hacia Bill. Señor Harrison, dijo suavemente, no sé qué hicimos para merecer su bondad, pero prometo que no la olvidaremos nunca. Bill la miró, notando por primera vez, ahora que estaba limpia y descansada, lo hermosa que era realmente. Pero más que su belleza física, fue la fortaleza en sus ojos, la determinación de proteger a sus hijos contra viento y marea, lo que lo impresionó. Señora O'Sullivan, respondió, todos merecemos compasión cuando más la necesitamos. Descansen bien esta noche. Mientras Margaret se alejaba, Bill se quedó sentado en la cocina, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado del desierto. Había algo en esta familia, algo en la dignidad silenciosa de Margaret y la valentía de sus hijos, que había tocado algo profundo dentro de él. No había sentido esa conexión con otras personas desde hacía años, desde antes de que su propia esposa muriera de fiebre 5 años atrás. Esperanza regresó a la cocina después de haber arropado a los niños. Son buenas personas, dijo simplemente. Sí, acordó Bill. Lo son. ¿Qué vas a hacer con ellos? Preguntó Esperanza, aunque por el tono de su voz Bill sospechó que ella ya tenía una opinión al respecto. Bill suspiró, pasando una mano por su cabello. No lo sé exactamente, pero sé que no puedo enviarlos de vuelta al camino, no en el estado en que llegaron. Esperanza asintió con aprobación. Esa mujer ha pasado por mucho, pero es fuerte, y esos niños son especiales. El mayor tiene un buen corazón, las gemelas son inteligentes, el pequeño tiene espíritu, y el bebé se detuvo, sonriendo suavemente. El bebé necesita estabilidad para crecer fuerte. ¿Crees que estarían dispuestos a quedarse? Preguntó Bill. Quiero decir, si les ofreciera trabajo real, un lugar permanente aquí. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió Esperanza sabiamente. Pero Bill, asegúrate de que sabes lo que estás ofreciendo. Una familia no es lo mismo que un trabajador que puede irse cuando termine la temporada. Bill asintió, entendiendo la advertencia implícita en las palabras de Esperanza. Pero mientras miraba hacia la habitación donde Margaret y sus hijos dormían por primera vez en semanas en camas reales, con estómagos llenos y ropas limpias, supo que ya había tomado su decisión en el corazón,
incluso si su mente todavía estaba alcanzando esa realización. El Rancho Esperanza estaba a punto de convertirse en un verdadero hogar para la familia O'Sullivan, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas de algodón cuando Margaret despertó. Por un momento se sintió desorientada, acostumbrada como estaba a despertar sobre tierra dura o en graneros abandonados. El colchón suave bajo su cuerpo y el sonido de sus hijos respirando tranquilamente a su alrededor le recordaron dónde estaban. Michael dormía acurrucado contra ella, su respiración ahora regular y saludable después de la comida y el descanso de la noche anterior. Margaret se incorporó cuidadosamente para no despertar al bebé y miró a sus otros hijos. Tommy estaba en una de las camas grandes, con Patrick acurrucado a su lado. Las gemelas, Sarah y Mary, compartían la otra cama, sus rostros relajados por primera vez en meses. El contraste entre cómo se veían ahora y cómo habían llegado el día anterior era casi milagroso. Un suave golpe en la puerta la hizo volverse hacia la entrada. «Señora O'Sullivan», era la voz de Esperanza. «Le he traído café y algo de ropa que podría quedarle mejor». Margaret se levantó, envolviendo su chal alrededor de los hombros, y abrió la puerta silenciosamente. Esperanza estaba ahí con una bandeja que contenía una taza de café humeante y varios vestidos doblados. «Buenos días», susurró Margaret. «Los niños todavía están durmiendo». «Perfecto», respondió Esperanza en voz baja. «Necesitan descansar. Pero pensé que tal vez le gustaría levantarse temprano y hablar con el señor Bill. Está en el establo, cuidando de una yegua que está por dar a luz». Margaret tomó la taza de café, inhalando el aroma rico y reconfortante. «¿Está segura de que no le molestará que lo interrumpa?» «Para nada», sonrió Esperanza. «De hecho, creo que está esperando hablar con usted». Anoche se quedó despierto hasta muy tarde pensando. Después de vestirse con uno de los vestidos que Esperanza había traído, un vestido de trabajo práctico de color marrón que le quedaba sorprendentemente bien, Margaret caminó hacia el establo. El aire matutino del desierto era fresco y limpio, lleno del aroma de la salvia y el sonido distante del ganado moviéndose en los corrales. Encontró a Bill en una de las caballerizas, arrodillado junto a una yegua alazana que claramente estaba en trabajo de parto. Sus mangas estaban arremangadas y tenía una expresión de concentración intensa mientras hablaba suavemente al animal. «Así está bien, Estrella», murmuró con voz gentil. «Tranquila, muchacha. Todo va a estar bien». Margaret se detuvo en la entrada del establo, no queriendo interrumpir el momento íntimo entre el hombre y el animal. Pero Bill levantó la vista y la vio ahí. «Buenos días, señora O'Sullivan», dijo con una sonrisa cálida. «¿Durmió bien?» «Mejor de lo que había dormido en meses», respondió honestamente. «¿Puedo ayudar en algo?» «Ayudé a mi esposo con los animales cuando teníamos nuestra pequeña granja en Irlanda». Bill la estudió por un momento. Luego asintió. Sería útil tener otra par de manos. Estrella es primeriza y está un poco nerviosa. Margaret se arrodilló del otro lado de la yegua, extendiendo su mano para que el animal pudiera olerla antes de comenzar a acariciar su cuello suavemente. «Hola, preciosa», murmuró con la misma voz gentil que usaba con sus hijos cuando estaban asustados. «Vas a ser una mamá maravillosa». La yegua pareció calmarse con la presencia de Margaret, y Bill no pudo evitar notar cómo la mujer tenía un toque natural con los animales. Sus manos eran gentiles pero seguras, y su voz tenía una calidad calmante que claramente funcionaba tanto con animales como con niños. «Ha hecho esto antes», observó Bill, no como pregunta sino como afirmación. «Sean y yo criamos algunos animales en Irlanda antes de venir aquí», explicó Margaret. «No muchos, pero suficientes para aprender lo básico. Siempre pensé que había algo especial sobre el momento en que una nueva vida llega al mundo». Trabajaron juntos en silencio companionable durante la siguiente hora, hasta que finalmente el potro hizo su aparición en el mundo. Era un pequeño alazán como su madre, con patas largas y fuertes que prometían velocidad cuando creciera. «Es hermoso», suspiró Margaret, observando cómo el potro trataba de ponerse de pie por primera vez. «Como su madre», acordó Bill, pero cuando Margaret levantó la vista,
Se dio cuenta de que él no estaba mirando al caballo, sino a ella. Se quedaron mirándose por un momento, y Margaret sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sean. Una conexión, una chispa de algo que podría convertirse en algo más profundo si se le permitiera crecer. Pero la realidad de su situación la golpeó, y bajó la mirada, recordando que era una viuda sin recursos con 5 hijos que mantener. «Señor Harrison», comenzó, «necesito hablar con usted sobre nuestros planes. No podemos imponerle nuestra presencia indefinidamente». Bill se incorporó limpiándose las manos en un trapo. «Señora O'Sullivan, me alegra que haya sacado el tema. He estado pensando mucho anoche sobre su situación». Margaret sintió que su estómago se encogía. Aquí venía la despedida gentil, la sugerencia amable pero firme de que era hora de seguir adelante. «Verá», continuó Bill, «he estado manejando este rancho solo durante los últimos 5 años, desde que mi esposa murió. Es una propiedad grande, y aunque tengo algunos vaqueros que me ayudan con el ganado, la casa principal ha estado, bueno, vacía. Esperanza hace lo que puede, pero ella tiene su propia familia que atender en el pueblo». Margaret esperó, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. «Lo que estoy tratando de decir», continuó Bill, pasando una mano por su cabello en un gesto que Margaret estaba empezando a reconocer como un signo de nerviosismo, «es que podría usar ayuda real, permanente. Y después de ver cómo manejó la situación con Estrella y cómo sus hijos se comportaron ayer, creo que usted y su familia podrían ser exactamente el tipo de ayuda que necesito». Margaret levantó la vista bruscamente. «Está ofreciéndonos trabajo. Estoy ofreciéndoles un hogar», dijo Bill con seriedad. «Un hogar real, no solo trabajo temporal. Usted podría ayudar con la casa, los animales, las tareas diarias del rancho. Tommy es lo suficientemente mayor para empezar a aprender el trabajo de vaquero, si está interesado. Las niñas pueden ir a la escuela en el pueblo. Hay una maestra nueva que viene 2 veces por semana. Y Michael, bueno, Michael puede crecer aquí, con espacio para correr y aire limpio para respirar». Margaret se quedó sin palabras. Era más de lo que había osado esperar. Más de lo que había soñado posible cuando estaban muriendo de sed en el desierto apenas el día anterior. «Señor Harrison», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, «eso es más generoso de lo que puedo expresar, pero tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así por extraños?» Bill se apoyó contra la pared del establo, considerando cuidadosamente su respuesta. «Señora O'Sullivan, cuando mi esposa Emma murió hace 5 años pensé que mi vida había terminado. Este rancho se convirtió en solo un lugar donde existía, no donde vivía. Esperanza me dijo una vez que una casa sin risa de niños no es realmente un hogar, es solo un edificio». Hizo una pausa, mirando hacia el potro recién nacido que ahora estaba mamando de su madre. «Ayer cuando vi a su familia, vi algo que había olvidado que existía. Vi amor, lealtad, la determinación de mantenerse unidos sin importar qué tan difíciles se pusieran las cosas. Y cuando sus hijos estaban en mi cocina anoche, riéndose con Esperanza, bueno, esa casa sonó como un hogar por primera vez en 5 años». Margaret sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Señor Harrison». «Bill», la interrumpió gentilmente. «Si van a vivir aquí debería llamarme Bill». «Bill», repitió Margaret probando el nombre. «Soy Margaret, y no sé qué decir. Es una oportunidad maravillosa, pero tengo que ser honesta con usted. No tengo nada que ofrecer excepto trabajo duro y 5 niños que vienen con sus propios desafíos». «Margaret», dijo Bill, y ella notó cómo su nombre sonaba diferente en su voz. Más suave, más personal. «Esos 5 niños no son un problema que resolver, son una familia que merece un hogar seguro. Y en cuanto al trabajo duro, bueno, eso es exactamente lo que este lugar necesita». Fueron interrumpidos por el sonido de voces excitadas viniendo de la casa. Margaret reconoció inmediatamente las voces de sus hijos, y por el tono, sonaban felices en lugar de angustiados. «Parece que sus hijos han despertado», sonrió Bill. «¿Qué dices si vamos a desayunar y les contamos sobre la oferta? Después de todo, ellos también tienen voz en esta decisión».
Caminaron juntos hacia la casa, y Margaret se encontró notando pequeños detalles sobre el rancho que había pasado por alto el día anterior en su estado de agotamiento. Los corrales estaban bien mantenidos, los edificios en buen estado de reparación, y había signos por todas partes de que esta era una operación próspera y bien administrada. Más importante aún, había una sensación de paz sobre el lugar, como si fuera un refugio seguro del mundo más duro que existía más allá de sus fronteras. En la cocina, encontraron a Esperanza sirviendo tortillas calientes y huevos a los 5 niños O'Sullivan, que estaban sentados alrededor de la mesa grande, charlando animadamente entre ellos. Era un sonido que Margaret no había escuchado en meses. Sus hijos sonando como niños normales, felices y seguros. «¡Mamá!», gritó Mary al verla entrar. «Esperanza nos enseñó a hacer tortillas. Y dice que hay gallinas que ponen huevos todos los días. Y vi caballos», añadió Patrick con emoción. «¿Podemos montarlos algún día?» Tommy, siempre el más observador y maduro, estudió el rostro de su madre cuidadosamente. «Mamá, ¿está todo bien? ¿Tenemos que irnos hoy?» Margaret miró a Bill, quien asintió alentadoramente. Tomó una respiración profunda y se sentó en la mesa con sus hijos. «Niños», comenzó, «el señor Harrison, Bill, nos ha hecho una oferta muy especial. Nos ha invitado a quedarnos aquí en el rancho, no solo por unos días, sino permanentemente. Sería nuestro hogar». Los niños se quedaron en silencio por un momento, procesando esta información. Luego Tommy habló por todos ellos. ¿Significa eso que no tendríamos que seguir caminando? ¿Que podríamos quedarnos en un lugar? Eso es exactamente lo que significa, respondió Bill, sentándose en su lugar habitual en la mesa. Habría trabajo que hacer, por supuesto. Este es un rancho en funcionamiento, no un hotel. Pero sería su hogar, con su propia habitación, comida regular y la oportunidad de ir a la escuela. Las gemelas se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen tener. Luego Mary habló por ambas. ¿Podríamos tener una mascota? ¿Como un gato o un perro? Bill se rió, un sonido cálido y genuino. Bueno, ya tenemos varios gatos en el granero que ayudan a mantener alejados a los ratones. Y tengo un perro viejo llamado Capitán, que probablemente les encantaría tener algunos niños con quienes jugar. Patrick dejó escapar un grito de emoción, y hasta el pequeño Michael, sentado en el regazo de Margaret, aplaudió como si entendiera que algo bueno estaba pasando. Tommy, sin embargo, mantuvo su expresión seria. «Señor Bill», se corrigió, «¿qué tipo de trabajo tendríamos que hacer? No queremos ser una carga para usted». Bill se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos del muchacho. «Tommy, serías mi aprendiz. Te enseñaría sobre el cuidado del ganado, la reparación de cercas, el manejo de caballos. Es trabajo duro, pero es trabajo honesto, y aprenderías habilidades que te servirían toda la vida». Luego se dirigió a las gemelas. «Sarah y Mary, ustedes ayudarían a su madre con las tareas de la casa, y 2 veces por semana vendrían conmigo al pueblo para la escuela. La señorita Henderson es una maestra excelente, y creo que les gustaría aprender a leer y escribir mejor». «¿Y yo?», preguntó Patrick, no queriendo ser dejado de lado. «Tú», dijo Bill con una sonrisa, «serías mi asistente especial. Me ayudarías a alimentar a las gallinas, recoger los huevos y cuidar de los animales más pequeños. Es un trabajo muy importante». Margaret observó las caras de sus hijos, viendo esperanza y emoción reemplazando la cautela y el miedo que habían llevado durante tanto tiempo. Pero también sabía que tenía que ser práctica. «Bill», dijo cuidadosamente, «necesito preguntar sobre los términos. No podemos aceptar caridad sin importar qué tan bien intencionada sea. Tenemos que contribuir con nuestro valor». Bill asintió, respetando claramente su necesidad de mantener su dignidad. «Por supuesto. Pensé en ofrecerles alojamiento y comida, más un pequeño salario cada mes. No mucho en efectivo, pero suficiente para gastos personales y tal vez para empezar a ahorrar para el futuro». «¿Y si no funciona?», preguntó Margaret, forzándose a considerar la posibilidad. «Si decidimos que no es adecuado para nosotros, o si usted decide que somos demasiado problema, entonces les daría tiempo suficiente para hacer otros arreglos.
y me aseguraría de que tuvieran recursos para comenzar en otro lugar, respondió Bill sin vacilar. Pero Margaret, tengo la sensación de que va a funcionar mejor de lo que cualquiera de nosotros espera. Esperanza, que había estado limpiando discretamente mientras escuchaba la conversación, se acercó a la mesa. Si me permiten decir algo, comenzó con la confianza de alguien que había ganado el derecho a opinar. Este rancho ha necesitado una familia durante mucho tiempo, y ustedes han necesitado un hogar. A veces Dios pone a las personas exactamente donde necesitan estar. Margaret miró alrededor de la mesa, a sus 5 hijos, todos mirándola con esperanza y confianza. A Bill, cuya expresión mostraba tanto esperanza como determinación. A Esperanza, cuya sonrisa maternal prometía apoyo y orientación. Por primera vez desde la muerte de Sean, sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro podría contener algo más que supervivencia. Entonces, dijo finalmente, creo que nos gustaría quedarnos. Si está seguro de que nos quiere aquí. El grito de alegría que se elevó de sus hijos fue suficiente respuesta, pero Bill añadió su propia confirmación con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Bienvenidos a casa, dijo simplemente. Y por primera vez en meses, Margaret creyó que realmente tenían una. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad, mientras la familia O'Sullivan se establecía en su nueva vida en el Rancho Esperanza. Tommy demostró ser un estudiante ansioso y capaz, siguiendo a Bill por todo el rancho y absorbiendo cada pedazo de información sobre el manejo del ganado y el mantenimiento de la propiedad. Las gemelas florecieron bajo la atención de Esperanza, quien las trató como a las nietas que nunca había tenido, enseñándoles no solo las tareas domésticas, sino también pequeños lujos como coser y cocinar platos especiales. Patrick encontró su nicho cuidando de los animales más pequeños, desarrollando una relación especial con las gallinas y convirtiéndose en un experto en encontrar huevos en los lugares más inesperados. Incluso el pequeño Michael parecía prosperar en el ambiente seguro y nutritivo, ganando peso y comenzando a dar sus primeros pasos vacilantes por la casa. Para Margaret, la transición fue tanto emocionante como desafiante. Era maravilloso ver a sus hijos felices y seguros, pero también se encontró navegando territorio emocional complicado. Su relación con Bill se estaba desarrollando en algo más profundo que la simple gratitud, y no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Una tarde, unas 2 semanas después de su llegada, Margaret estaba en el jardín detrás de la casa, cosechando verduras para la cena. Bill se acercó, terminando su día de trabajo en los corrales. La cosecha se ve bien este año, comentó, observando las hileras organizadas de tomates, frijoles y calabazas. Esperanza dice que el truco está en regar temprano en la mañana y tarde en la noche, respondió Margaret limpiándose las manos en su delantal. En Irlanda nunca tuvimos que preocuparnos tanto por conservar el agua. Es una de las cosas que tienes que aprender sobre el desierto, acordó Bill. Todo es más difícil aquí, pero también más recompensante cuando las cosas salen bien. Se quedaron de pie juntos en el silencio cómodo que había desarrollado entre ellos, observando a los niños jugar en el patio. Tommy estaba enseñando a Patrick cómo lanzar un lazo, mientras las gemelas jugaban con una camada de gatitos que habían aparecido en el granero. Bill, dijo Margaret finalmente, necesito agradecerle de nuevo por todo lo que ha hecho por nosotros. Sé que digo esto mucho, pero es porque realmente no puedo expresar lo que significa. Margaret, respondió Bill, volviéndose para mirarla directamente. Usted y sus hijos han hecho más por mí de lo que se dan cuenta. Esta casa ha estado viva de maneras que había olvidado que eran posibles. Hubo algo en su tono, una calidez que iba más allá de la amabilidad simple, que hizo que Margaret sintiera una familiar agitación en su corazón. Era un sentimiento que había pensado que había enterrado con Sean, y su aparición la llenó tanto de esperanza como de culpa. A veces, continuó Bill, su voz suave en el aire cálido de la tarde, siento como si hubiera estado esperando que ustedes llegaran sin saber que estaba esperando. Margaret sintió su respiración acelerarse ligeramente. La intimidad del momento, la sensación de conexión que había estado creciendo entre ellos, era innegable, pero también era complicada,
cargada con el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro. «Bill», comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de cascos acercándose rápidamente por el camino principal. Un jinete se dirigía hacia ellos a toda velocidad, y cuando se acercó lo suficiente, Margaret pudo ver que era uno de los vaqueros de Bill, un hombre llamado José que había sido cortés pero reservado con la nueva familia. «Señor Bill», gritó José mientras desmontaba de su caballo sudoroso. «Tenemos problemas. Los Rustlers han atacado el rebaño norte. Se llevaron al menos 20 cabezas y hirieron gravemente a Carlos». La expresión de Bill cambió instantáneamente de cálida a dura y enfocada. «¿Qué tan grave es Carlos?» «Necesita un doctor, rápido», respondió José, y los ladrones se dirigían hacia la frontera. «Si vamos a recuperar nuestro ganado, tenemos que salir ahora». Margaret sintió una punzada familiar de miedo. El mismo miedo que había sentido cada vez que Sean salía para un turno peligroso en la mina. La realidad de la vida en el territorio, con todos sus peligros, se estrellaba contra la burbuja de seguridad que había comenzado a sentir en el rancho. Bill se volvió hacia ella, y Margaret pudo ver la lucha en sus ojos entre su deber hacia el rancho y su preocupación por dejarla y los niños. «Ve», dijo Margaret firmemente, antes de que él pudiera hablar. «Haz lo que tengas que hacer. Nosotros estaremos bien aquí». Bill la estudió por un momento, luego asintió. «Esperanza se quedará con ustedes. Y hay rifles en la casa si los necesitan, aunque no creo que haya peligro aquí». «Bill». La urgencia en la voz de José era evidente. «Voy», respondió Bill, pero se detuvo por un momento más mirando intensamente a Margaret. «Cuando regrese», dijo en voz baja, «necesitamos terminar nuestra conversación». Y entonces se fue, montando su caballo y desapareciendo en una nube de polvo con José, dejando a Margaret de pie en el jardín, con el corazón latiendo fuerte y la realización de que sus sentimientos por Bill Harrison habían crecido mucho más allá de la simple gratitud. La noche iba a ser larga, llena de preocupación y reflexión, mientras esperaba que el hombre que había salvado a su familia regresara sano y salvo a casa. La noche se extendió interminablemente para Margaret, mientras esperaba noticias de Bill y sus hombres. Esperanza se había quedado en la casa principal, como había prometido Bill, y juntas habían mantenido a los niños ocupados y tranquilos, sin revelar la gravedad de la situación. Tommy, sin embargo, con su intuición aguda de 12 años, había notado la tensión. «Mamá», le había susurrado mientras ayudaba a acostar a sus hermanos menores. «¿Bill está en peligro?» Margaret había vacilado antes de responder, sabiendo que Tommy había visto suficiente de la vida como para merecer honestidad. «Podría estarlo», había admitido suavemente, «pero es un hombre fuerte y experimentado. Conoce esta tierra mejor que nadie». «¿Cómo papá conocía las minas?», había preguntado Tommy, y Margaret había sentido el familiar dolor en su pecho al recordar cómo la experiencia de Sean no había sido suficiente para salvarlo. «Diferente», había respondido abrazando a su hijo. «Bill no está atrapado bajo tierra. Está bajo el cielo abierto con buenos hombres junto a él y caballos rápidos. Va a volver a casa». Pero mientras las horas pasaban y la casa se sumía en el silencio, Margaret no podía evitar que sus pensamientos se dirigieran hacia los peligros que Bill podría estar enfrentando. Los Rustlers eran conocidos por ser despiadados, especialmente cuando eran acorralados, y la frontera era tierra salvaje, llena de cañones traicioneros y escondites perfectos para emboscadas. Era cerca de medianoche cuando Margaret finalmente escuchó el sonido de cascos acercándose. Su corazón se aceleró mientras se levantaba de la silla junto a la ventana donde había estado haciendo vigilia. Esperanza, que había estado dormitando en el sofá, también se despertó. «¿Son ellos?», preguntó Esperanza en voz baja. Margaret escuchó cuidadosamente. Había varios caballos, pero se movían lentamente, no con la urgencia de hombres huyendo. «Creo que sí», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando salió al porche, pudo ver las siluetas de los jinetes acercándose a la casa. Incluso en la tenue luz de la luna, reconoció la figura alta y familiar de Bill, montando a la cabeza del grupo. El alivio la inundó con tal fuerza que tuvo que agarrarse del poste del porche para mantenerse estable. Bill desmontó,
y se acercó al porche. Y Margaret pudo ver incluso en la oscuridad que estaba ileso, pero exhausto. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, y había una línea tensa en sus hombros que hablaba de la tensión de las últimas horas. ¿Estás herido? Fueron las primeras palabras de Margaret bajando los escalones hacia él. No, respondió Bill, su voz ronca por el polvo y el cansancio. Pero fue cerca. Los alcanzamos justo antes de que cruzaran la frontera. ¿Y el ganado? Recuperamos la mayoría. Perdimos 3 cabezas, pero considerando lo que podría haber pasado, fue un buen resultado. Bill se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello. Carlos va a estar bien también. Lo llevamos al doctor en el pueblo y dice que se recuperará completamente. Margaret sintió que las lágrimas de alivio amenazaban con desbordarse. En las pocas semanas que habían estado en el rancho, había llegado a darse cuenta de cuánto este lugar y estas personas habían llegado a significar para ella y sus hijos. La idea de perder a Bill, de regresar al terror y la incertidumbre de estar sola en el mundo, había sido casi insoportable. Margaret, dijo Bill suavemente, notando las lágrimas en sus ojos. ¿Estás bien? Estaba tan asustada, admitió ella, su voz apenas un susurro. Cuando te fuiste, me di cuenta de cuánto has llegado a significar para nosotros. Para mí. Bill dejó caer las riendas de su caballo y se acercó más a ella. En la luz suave de la luna, Margaret pudo ver la intensidad en sus ojos, la misma emoción que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Margaret, dijo, su voz áspera con emoción, tengo algo que decirte, algo que he estado tratando de encontrar el valor para decir. Esperanza apareció silenciosamente en la puerta, evaluó rápidamente la situación, y con la sabiduría de una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer un momento importante, se retiró discretamente, llevándose consigo las riendas del caballo de Bill. Durante el camino de regreso a casa esta noche, continuó Bill, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que si algo me hubiera pasado, mi mayor pesar no habría sido dejar el rancho o perder el ganado. Habría sido dejarte a ti y a los niños, sin haberte dicho lo que siento. Margaret sintió que su respiración se volvía superficial. Bill, te amo, Margaret, dijo simplemente, las palabras saliendo de él como si hubiera estado guardándolas durante años. Amo tu fuerza, tu devoción a tus hijos, la forma en que has traído vida a este lugar. Amo cómo Tommy te mira con tanta admiración, cómo las gemelas corren hacia ti cuando se lastiman, cómo Patrick se acurruca contra ti cuando está cansado, cómo Michael sonríe cuando escucha tu voz. Margaret sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o alivio, sino de una alegría que había pensado que nunca volvería a experimentar. Amo cómo cuidas de Estrella y su potro, continuó Bill, dando un paso más cerca. Amo cómo huele la casa cuando has estado cocinando. Amo el sonido de tu risa, y amo incluso la forma en que frunces el ceño cuando estás preocupada por algo. Bill, susurró Margaret. Yo sé que es demasiado pronto, dijo rápidamente. Sé que Sean no ha estado muerto ni un año, y sé que tienes 5 hijos que considerar. No te estoy pidiendo que respondas ahora mismo. Solo necesitaba que supieras cómo me siento. Margaret lo miró. Este hombre que había aparecido en su momento más desesperado como un ángel enviado por el cielo, Bill Harrison, que había visto a su familia muriendo en el desierto, y había declarado que ningún niño moriría en sus tierras, que había abierto no solo su hogar sino su corazón a 5 extraños necesitados, que había dado a sus hijos no solo refugio, sino un futuro. Bill, dijo finalmente, su voz temblando con emoción, ¿crees que es posible amar a 2 hombres en una vida? Bill frunció el ceño ligeramente, no entendiendo completamente la pregunta. ¿Por qué? Continuó Margaret, dando un paso hacia él. Amé a Sean con todo mi corazón. Fue mi primer amor, el padre de mis hijos, y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Bill asintió, respetando la memoria de su difunto esposo. Pero eso no significa, dijo Margaret, su voz ganando fuerza, que mi corazón no tenga espacio para amar de nuevo. Y te amo, Bill Harrison. Te amo por tu bondad,
tu fuerza, la forma en que has cuidado no solo de mí, sino de mis hijos como si fueran tuyos propios. La sonrisa que se extendió por el rostro de Bill fue como el amanecer después de la noche más larga. ¿De verdad? De verdad, confirmó Margaret. Y luego, antes de que pudiera perderse en dudas o preocupaciones sobre la propiedad, se inclinó hacia él. Bill la envolvió en sus brazos, y cuando sus labios se encontraron, fue como si dos piezas de un rompecabezas encontraran finalmente su lugar. El beso fue gentil al principio, tentativo, lleno de la maravilla de dos personas que habían encontrado amor cuando menos lo esperaban. Luego se profundizó, lleno de toda la pasión y la promesa de un futuro compartido. Cuando finalmente se separaron, Bill apoyó su frente contra la de ella. «Margaret O'Sullivan», murmuró, «¿te casarías conmigo?» Margaret se rió suavemente, una risa llena de alegría y asombro ante cómo la vida podía cambiar tan dramáticamente. «Bill Harrison», respondió, «nada me haría más feliz». «Sí». La voz emocionada vino de la ventana del segundo piso, donde Tommy había estado observando, claramente incapaz de dormir mientras esperaba que Bill regresara. «Mamá va a casarse con Bill». Su grito despertó al resto de la casa, y pronto las gemelas aparecieron en la ventana junto a él, seguidas por Patrick. Incluso el pequeño Michael, en los brazos de Esperanza, había despertado con la conmoción. «¿Eso significa que Bill va a ser nuestro papá ahora?», preguntó Mary, su voz llena de esperanza. Bill miró hacia la ventana, luego hacia Margaret. «Si ustedes me aceptan», dijo lo suficientemente alto para que los niños lo escucharan. «Me encantaría ser su padrastro». El grito de alegría de los niños fue suficiente respuesta. Pronto bajaron corriendo las escaleras, liderados por Tommy, y rodearon a Bill y Margaret en un abrazo grupal que los unió a todos como la familia que estaban destinados a ser. «¿Cuándo será la boda?», preguntó Sarah prácticamente. «¿Podemos usar vestidos elegantes?», añadió Mary. «¿Voy a poder llamarte papá?», preguntó Patrick tímidamente. Bill se arrodilló para estar al nivel de los niños. «La boda será cuando su madre decida», dijo, mirando a Margaret con amor. «Ustedes pueden usar lo que quieran que los haga felices, y pueden llamarme lo que se siente natural para ustedes». Tommy, siempre el más serio, extendió su mano hacia Bill. «Señor, papá, gracias por cuidar de nosotros. Prometo ser un buen hijo». Bill estrechó la mano del muchacho con solemnidad. «Tommy, ya eres un buen hijo. Tu padre biológico estaría orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo». Esperanza, que había estado observando toda la escena desde el porche con lágrimas en sus propios ojos, finalmente habló. «Bueno», dijo con autoridad maternal, «si van a haber una boda, hay mucho que planear. Pero por ahora, estos niños necesitan volver a la cama, y ustedes dos necesitan descansar también». Mientras los niños regresaban a regañadientes a sus camas, llenos de emoción y planes para el futuro, Bill y Margaret se quedaron solos una vez más en el porche. «¿Estás segura?», preguntó Bill suavemente. «Es una gran decisión, y quiero que tengas tiempo para pensar». «Bill», lo interrumpió Margaret tomando sus manos entre las suyas. «He pasado meses pensando que mi vida había terminado cuando Sean murió, que mi futuro era solo sobrevivir lo suficiente para criar a mis hijos. Nunca pensé que encontraría amor de nuevo, o que mis hijos tendrían la oportunidad de crecer en un hogar real con dos padres que los aman». «¿Y ahora?», preguntó Bill. «Ahora», dijo Margaret mirando alrededor del rancho que se había convertido en su santuario. «Siento como si mi vida realmente estuviera comenzando, como si todo lo que pasamos, el dolor, la pérdida, vagar por el desierto, fuera solo el camino que tenía que llevarnos aquí, a ti, a esta familia». Bill la besó suavemente de nuevo. «Te amo, futura señora Harrison, y yo te amo, futuro esposo mío». Los meses siguientes pasaron en una preparación alegre para la boda. Margaret y Bill decidieron casarse en el rancho, con el padre Miguel del pueblo cercano oficiando la ceremonia. Esperanza se encargó de la mayoría de los preparativos, claramente emocionada de tener una celebración real que planear después de tantos años de vida tranquila en el rancho. Las gemelas fueron medidas para vestidos nuevos por la costurera del pueblo, y prácticamente vibraban de emoción
cada vez que hablaban de ser damas de honor. Tommy fue nombrado padrino de Bill, un honor que tomó con la seriedad de un hombre adulto. Patrick sería el portador de los anillos, y el pequeño Michael, ahora caminando de manera constante y balbuceando palabras reconocibles, sería simplemente adorable durante toda la ceremonia. Margaret trabajó con esperanza para hacer su propio vestido de novia, un hermoso vestido de satén marfil que había sido el vestido de novia de la madre de Bill, alterado para que le quedara perfectamente. Era simple pero elegante, apropiado para una segunda novia pero hermoso de una manera que la hacía sentirse como una princesa. La noche antes de la boda, Margaret estaba sentada en el porche, observando las estrellas del desierto y reflexionando sobre el extraordinario viaje que la había llevado a este momento. Sean había estado muerto menos de un año, pero se sentía como una vida entera había pasado desde esos días oscuros de dolor y desesperación. ¿Tienes dudas? La voz de Bill la sobresaltó suavemente de sus pensamientos. No, respondió honestamente, moviéndose para hacer espacio para él en el columpio del porche. Solo estaba pensando en lo extraño que es la vida. Hace 6 meses pensé que mis hijos y yo íbamos a morir en el desierto. Esta noche, estoy sentada en mi hogar, esperando casarme con el hombre más maravilloso que he conocido. ¿Crees que Sean aprobaría?, preguntó Bill gentilmente. Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que Sean me amaba lo suficiente como para querer que fuera feliz. Y creo que amaría el hecho de que sus hijos van a crecer con un hombre bueno que los cuidará como propios. Bill tomó su mano, entrelazando sus dedos. Prometo honrar su memoria, Margaret. Nunca trataré de reemplazarlo en los corazones de los niños. Solo espero añadir mi propio amor al que ya tienen. Ya lo has hecho, dijo Margaret suavemente. Tommy te mira con admiración real. Las gemelas corren hacia ti cuando se lastiman igual que corren hacia mí. Patrick te sigue por todo el rancho como un cachorro dedicado. Y Michael dice, papá, cuando te ve. Bill sonrió. Es la mejor familia que un hombre podría pedir. La mañana de la boda amaneció clara y hermosa, con el tipo de cielo azul perfecto que solo el desierto de Arizona podía producir. Margaret despertó temprano, llena no de nervios sino de una anticipación alegre. Esperanza ya estaba levantada, preparando un desayuno especial para todos antes de que comenzaran los preparativos finales. Los huéspedes llegaron a media mañana. Varios de los vaqueros del rancho, familias del pueblo cercano que habían llegado a conocer y respetar tanto a Bill como a Margaret, y el padre Miguel, que había viajado especialmente para la ocasión. Margaret se vistió en la habitación que había compartido con sus hijos durante estos meses maravillosos, con Esperanza y las gemelas, ayudándola con los botones pequeños y el velo que había pertenecido a la abuela de Bill. Cuando se miró en el espejo, vio no a la mujer desesperada y hambrienta que había llegado al rancho, sino a una mujer amada, una mujer con un futuro brillante por delante. «Estás hermosa, mamá», susurró Sara, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «La más hermosa», concordó Mary. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín detrás de la casa, donde Margaret había pasado tantas tardes tranquilas, trabajando entre las verduras y las flores. Sillas habían sido organizadas en filas ordenadas, y Esperanza había decorado todo con flores silvestres y cintas blancas. Cuando llegó el momento, Margaret caminó por el pasillo improvisado con Tommy a su lado, quien había insistido en darla en matrimonio. Sus otros hijos estaban al frente, las gemelas hermosas en sus vestidos nuevos, Patrick sosteniendo orgullosamente el cojín con los anillos, y Michael en los brazos de Esperanza, balbuceando alegremente para sí mismo. Y allí estaba Bill, esperándola al final del pasillo con una sonrisa que podría haber iluminado todo el territorio. Llevaba su mejor traje, el que había comprado para ocasiones especiales pero rara vez había tenido la oportunidad de usar. Sus ojos nunca se apartaron de ella mientras se acercaba, y Margaret pudo ver todo su amor y su promesa de futuro en esa mirada. «Queridos amigos», comenzó el padre Miguel cuando Margaret tomó su lugar junto a Bill. «Estamos aquí hoy para presenciar la unión de dos corazones que han encontrado el uno al otro a través de la adversidad y han elegido construir un futuro juntos.
Las promesas que Bill y Margaret intercambiaron fueron simples pero profundas, hablando no solo de amor, sino de compromiso con la familia que habían creado juntos. Cuando Bill deslizó el anillo en el dedo de Margaret, un anillo que había pertenecido a su primera esposa, dado con la bendición de su memoria, Margaret sintió como si estuviera cerrando un círculo que había comenzado el día que habían llegado moribundos a su rancho. «Pueden besar a la novia», anunció el padre Miguel con una sonrisa. El beso que compartieron Bill y Margaret fue presenciado por todos los que los amaban, sellando no solo su unión, sino la creación de una nueva familia construida sobre los cimientos del amor, la pérdida, la supervivencia y la esperanza. Esa noche, después de que los huéspedes se hubieran ido y los niños finalmente estuvieran dormidos, Bill y Margaret se sentaron una vez más en el porche, ahora como esposo y esposa. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Bill, aunque su sonrisa sugería que ya conocía la respuesta. «Solo uno», respondió Margaret, y Bill levantó una ceja con curiosidad. «Lamento que no te hayamos encontrado antes». Bill se rió, el sonido llevándose en el aire nocturno del desierto. «Margaret Harrison», dijo, probando su nuevo nombre. «Creo que nos encontramos exactamente cuando se suponía que debíamos hacerlo». Margaret se acurrucó contra él, sintiéndose segura y amada de maneras que había pensado que nunca volvería a experimentar. «¿Sabes qué significa esto?», murmuró contra su pecho. «¿Qué? ¿Significa que nunca más tendré que preocuparme por dónde van a dormir mis hijos esta noche? ¿O si van a tener suficiente que comer mañana? ¿O si van a estar seguros? Nunca más», acordó Bill, besando la parte superior de su cabeza. «Esta es su casa ahora para siempre, para...». Y mientras se sentaban bajo las estrellas infinitas del desierto de Arizona, rodeados por la tierra que ahora era verdaderamente suya, Margaret supo que había encontrado algo que había pensado que había perdido para siempre cuando Sean murió. Había encontrado su hogar. El rancho Esperanza había vivido de acuerdo a su nombre, ofreciendo esperanza a una familia que la había perdido toda. Y en los años venideros, mientras los niños O'Sullivan Harrison crecían fuertes y saludables bajo el cielo del desierto, mientras el rancho prosperaba bajo el cuidado de una familia unida, y mientras Bill y Margaret construían una vida llena de amor, risa y satisfacción, todos recordarían el día en que una mujer viuda con 5 hijos había llegado muriendo de sed y hambre, y un ranchero había declarado: «No en mis tierras», porque a veces, en los momentos más oscuros, cuando la esperanza parece más lejana, el amor aparece de maneras inesperadas, transformando no solo vidas individuales, sino creando familias que están destinadas a durar para siempre. Y vivieron felices para siempre, no porque sus vidas fueran perfectas, sino porque habían aprendido que el amor verdadero, el tipo que se construye sobre la compasión, el sacrificio y el compromiso mutuo, puede superar cualquier obstáculo y crear hogares donde antes solo. Y así termina la hermosa historia de Margaret y Bill en el rancho Esperanza. ¿Qué te pareció este relato de amor, esperanza y segundas oportunidades en el viejo oeste? ¿Cuál fue tu momento favorito de la historia? ¿Te emocionaste cuando Bill declaró que ningún niño moriría en sus tierras? ¿O cuando finalmente se confesaron su amor bajo las estrellas del desierto? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te llegó más al corazón. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video para apoyar más contenido como este. Y si quieres seguir disfrutando de más historias emotivas del viejo oeste, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni una sola aventura. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor y la esperanza siempre triunfan.